Mi familia me dejó y se negó a hablar conmigo cuando pensaron que no era el hijo de mi padre. Crecí en un hogar feliz. Mis padres se amaban profundamente y nos amaban a mis hermanos y a mí aún más. Eran atentos y cariñosos, y siempre ponían nuestras necesidades antes que las suyas. Mi relación con mis padres era particularmente buena. Mi padre trabajaba largas horas para mantenernos, pero siempre hacía tiempo para nosotros cuando podía. Nos llevaba de pesca, nos enseñaba a practicar deportes y nos contaba historias sobre su propia infancia. Mi madre, por otro lado, era el pegamento que mantenía unida a nuestra familia. Nos cocinaba comidas deliciosas, nos ayudaba con la tarea y se aseguraba de que siempre estuviéramos limpios y presentables. Amaba a mis padres y sabía que ellos también me amaban. Pero mi mundo se derrumbó cuando mis padres comenzaron a pelear. Siempre los había considerado la pareja perfecta, habían estado juntos desde que tengo memoria y rara vez discutían. Pero un día, las cosas cambiaron. Comenzó con pequeños desacuerdos, pero pronto las discusiones se volvieron más frecuentes y más intensas. Intenté ignorarlas, pero era imposible. Mi madre y mi padre se gritaban durante horas, y podía escuchar cada palabra desde mi habitación. Un día, escuché a mi padre admitir que había tenido una aventura años atrás. Mi madre estaba furiosa y respondió admitiendo que también había tenido una aventura. La discusión escaló hasta que mi padre cuestionó mi paternidad. Me quedé atónito. Nunca había considerado la posibilidad de que él no fuera mi padre biológico. Mi madre se quedó sin palabras y no supo qué decir. Me miró con lágrimas en los ojos, pero pude ver la culpa y la vergüenza en su rostro. Mi padre salió corriendo de la casa y mi madre lo siguió. Después de ese día, todo cambió. Mis hermanos tomaron el lado de mi padre y se negaron a hablar conmigo. Estaban enojados porque mis padres se habían engañado mutuamente, pero aún más porque mi madre lo había engañado, y porque yo podría no ser su hijo biológico. Me trataron con hostilidad y desdén, y me sentí como un extraño en mi propia familia. Mis hermanos y yo estábamos atrapados en medio de su discusión, y fue como si una bomba hubiera explotado en nuestra casa. Mi madre y mi padre comenzaron a tratarse con hostilidad, y no pasó mucho tiempo antes de que su enojo se extendiera a nosotros. Mis hermanos, que siempre habían estado cerca de mí, de repente se volvieron contra mí. Me culparon por el hecho de que nuestra familia se estaba desmoronando. Dijeron que yo era un recordatorio de la aventura de mi madre, y que quizás ni siquiera era el hijo biológico de mi padre. Sus palabras me hirieron profundamente. Siempre había pensado en nosotros como una familia unida, pero ahora parecía que estábamos destrozados. Mis padres estaban distantes y fríos, y mis hermanos eran malos y vengativos. Intenté hablar con mis padres, pero siempre estaban ocupados o distraídos. Parecían estar consumidos por sus problemas y ya no tenían tiempo para mí. Era como si fuera invisible para ellos. En cuanto a mis hermanos, evitaban todo contacto conmigo. Dejaron de invitarme a sus reuniones y dejaron de hablarme por completo. Era como si no existiera para ellos. El rechazo fue difícil de soportar y no sabía cómo lidiar con ello. Sentí que lo había perdido todo, mi familia, mi hogar y mi identidad. Estaba perdido y solo, y no sabía si alguna vez podría encontrar el camino de regreso. Al principio, intenté acercarme a ellos. Llamé y envié mensajes a mis hermanos, esperando hablar con ellos y resolver las cosas. Pero nunca respondieron. También intenté llamar a mis padres, pero siempre estaban ocupados o fuera de casa. Estaba desesperado por hablar con alguien, cualquiera, que pudiera ayudarme a entender lo que estaba sucediendo. Así que fui a la casa de mi madre, esperando hablar con ella. Ella decidió que era necesaria una separación. Pero cuando me vio, me dijo que me fuera. Dijo que no era bienvenido allí y que debía irme. Sus palabras fueron como un cuchillo en mi corazón, y no podía creer que mi madre me dijera algo así. Después de eso, caí en una depresión. No sabía quién era ni a dónde pertenecía. Me sentí como un extraño en mi propia piel y no sabía cómo hacer que desapareciera. Dejé de ir a trabajar, dejé de salir con mis amigos, y dejé de hacer las cosas que amaba. Pasé la mayor parte de mis días en la cama, durmiendo o simplemente mirando al techo. No comía mucho y perdí mucho peso. Los meses se convirtieron en un año, y pensé que nunca podría escapar de la oscuridad que me consumía. No había tenido noticias de ellos en mucho tiempo. Vivía tan cerca de ellos, pero aún estaba tan lejos. Mis hermanos y yo solíamos estar en la casa de nuestros padres todo el tiempo. Los extrañaba. Había estado tan consumido por mi dolor que no me había dado cuenta de cuánto mis amigos habían estado allí para mí todo el tiempo. Me llamaban, se preocupaban por mí, me invitaban a salir a hacer cosas. Al principio, no quería ir. Estaba contento de sumirme en mi miseria, pero eventualmente comencé a salir con ellos. Íbamos al cine,
a comer algo o simplemente pasábamos el rato en casa. Me hicieron sentir que no estaba solo, y por eso estaba agradecido. Comencé a enfocarme en mi propio bienestar, buscando terapia y grupos de apoyo para ayudarme a lidiar con el dolor de ser rechazado por mi familia. Mis amigos fueron una fuente constante de apoyo durante este tiempo, y me acerqué a ellos más que nunca. Al principio, dudaba en hablar sobre lo que había sucedido con mi familia. Estaba avergonzado, pero a medida que pasaba el tiempo, descubrí que hablar sobre ello con mis amigos me ayudaba a procesar mis sentimientos y seguir adelante. Escuchaban sin juzgar, ofreciendo palabras de consuelo y aliento. También encontré consuelo en pasatiempos y actividades que me traían alegría. Comencé a tocar la guitarra nuevamente, algo que había dejado de lado cuando mi depresión se apoderó de mí. Descubrí que tocar música ayudaba a calmar mi alma y proporcionaba una salida para mis emociones. A medida que comencé a cuidarme mejor, noté una mejora gradual en mi salud mental. La tristeza y la desesperación que una vez me consumieron comenzaron a desaparecer, y comencé a pensar en el futuro, en mi futuro. Mis amigos estuvieron allí para mí en cada paso del camino, animándome y brindándome un hombro en el que apoyarme cuando las cosas se ponían difíciles. Me recordaron que no estaba solo, y que tenía personas que me amaban y se preocupaban por mí, incluso si mi familia no lo hacía. Actualización: un día, unos años después, de la nada, mi abuelo se puso en contacto conmigo. Dijo que ya había tenido suficiente de cómo mi familia me había tratado y que quería arreglar las cosas. Me convenció a mí y a mi padre de hacer una prueba de paternidad, y a pesar de mi vacilación inicial, finalmente accedí. No quería volver a esa situación turbia, pero quería saber la verdad. Cuando los resultados salieron positivos, mi familia quedó atónita. No podían creer su error. Se dieron cuenta de su equivocación, y se arrepintieron del dolor que me habían causado. Sabían que me habían lastimado profundamente y estaban desesperados por arreglarlo. Recuerdo sentirme dividido acerca de su repentino cambio de corazón. Por un lado, una parte de mí estaba emocionada de que mi familia quisiera reconciliarse conmigo. Era algo que había deseado durante tanto tiempo, y se sentía como un sueño hecho realidad. Pero por otro lado, no podía olvidar el dolor y la traición que había sentido cuando me habían abandonado. A pesar de sus disculpas y súplicas, seguí vacilante. No sabía si estaba listo para perdonar y olvidar. Había seguido adelante y había construido una vida para mí, y no sabía si quería dejar que mi familia volviera a entrar. Tenía miedo de que la historia se repitiera, y me dejaran herido y solo una vez más. Pero incluso mientras luchaba con mis emociones, mi familia persistió. Me llamaron, me enviaron cartas y mis padres incluso aparecieron en mi puerta. Me suplicaron que les diera una oportunidad de arreglar las cosas, y prometieron hacer lo que fuera necesario para ganar mi perdón. Recuerdo sentirme abrumado por su persistencia. Estaba claro que realmente sentían pena por lo que habían hecho y que genuinamente querían reconectar conmigo. Pero al mismo tiempo, no podía sacudirme la sensación de que solo se estaban acercando a mí porque se sentían culpables. Le pregunté a mi abuelo cómo había estado mi familia estos últimos 3 años, y me dijo que habían ido a terapia, y que mis padres estaban juntos de nuevo. Me dolió escuchar que habían seguido adelante sin mí, como si nunca hubiera existido. Me hizo sentir excluido y no deseado. A pesar de sus súplicas de perdón, me negué a volver a contactarlos. No quería reabrir viejas heridas y ponerme en una posición vulnerable nuevamente. No quería arriesgarme a lastimarme de nuevo. Me dejaron una vez, podrían dejarme de nuevo. Les dije que podían continuar sin mí como lo habían hecho todos estos años. No haría ninguna diferencia. Finalmente había encontrado paz y felicidad, y no quería que me la quitaran de nuevo. Había encontrado una nueva familia en mis amigos, y ellos eran los que habían estado allí para mí en cada paso del camino. Moral: el rechazo y el dolor pueden ser abrumadores, pero es posible encontrar consuelo y fortaleza en las relaciones genuinas y en el cuidado personal. A veces, es necesario seguir adelante y construir una nueva vida, incluso si significa dejar atrás a quienes te lastimaron.